Bien, vamos a disponernos para continuar el encuentro y el trabajo del día después de esta posibilidad que tuvimos de acercarnos un poco más, de estrechar los lazos entre nosotros, de ponerle nombre a los rostros. Nos acompaña el padre Juan Camilo Restrepo. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, profesor y capellán en la Universidad Pontificia Bolivariana y colabora además en la parroquia de San Joaquín. Le pedimos al Padre que nos ayudara a profundizar un poco en este mundo global y en esos desafíos que tenemos para poder crear en él la novedad de Dios. Padre, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días para todas. Bueno, agradezco a la hermana Gloria Liliana que me ha participado de esta invitación para compartir con ustedes en el contexto de este camino hacia el capítulo general, eso de ser portadoras y portadores de creatividad evangélica en nuestro mundo. Ese es uno de los contextos en el que nos movemos y que motiva nuestro encuentro y nuestra reflexión. Pero también sabemos la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco con los 50 años del decreto sobre la vida consagrada del Concilio Vaticano II, para que volvamos otra vez más como a revisar nuestra misión y situarnos como creyentes de Jesús en este contexto global. Cuando la hermana Gloria Liliana me pidió el favor, pues lo acepté gustoso. Le pedí que me compartiera el documento de apoyo que ustedes estaban trabajando en este camino hacia el capítulo general. Me gustó muchísimo y decidí, pues como motivado por eso, preparar un texto. Quise escribirlo para compartirlo aquí con ustedes. Espero que este texto nos ofrezca luces. No es una receta técnica ni mágica, porque la solución no la tenemos ninguno ante estos retos y ante estos desafíos del contexto global, pero sí en una actitud de búsqueda, de ponernos a la escucha del Espíritu, de discernir por dónde es que Dios quiere que asumamos los caminos de esta historia. Nos parece que es interesante todos entrar como en esa dinámica. Entonces yo preparé un breve texto que se titula La creatividad evangélica como apertura a otra lógica. El mundo moderno, los desafíos del mundo global y la respuesta del reino. Porque apasionados como Jesús por el reino, también tenemos que entrar en esa lógica del reino. Y he querido trabajar como 3 punticos en esta presentación que voy a ir leyendo, porque cuando la preparé también pensé que fuera como un tono que tuviera un rigor académico para situarnos adecuadamente ante estos grandes retos, pero también un tono muy coloquial y muy desde una visión creyente. Yo tengo formación en filosofía, pero antes que eso, pues soy un creyente convencido del Señor Jesucristo y también preocupado por estas situaciones en las que nos movemos y por estas coordenadas históricas en las que todos nos encontramos. Entonces, una pequeña introducción que sea pues también como una motivación a lo que pretendo. Un primer punto que sería como mirar nuestra atmósfera, el mundo y la cultura en la que estamos inmersos. Un segundo punto, lo que yo llamaría migraciones y transiciones, la otra lógica en la dinámica del Evangelio. Y un tercer punto que quiere ser, dijéramos, de carácter propositivo,
y que he titulado Desafíos y convergencias, la fantasía creadora del reino. Entonces, iniciemos sin más preámbulos con una pequeña introducción que quiero que sea también como una motivación que nos despierte con una alegría y una esperanza renovada a esto que el Señor nos propone como discípulos, como creyentes, como consagrados y como entregados a la causa del reino. Lo primero, me parece a mí, en esta situación es que no basta con creer en Jesús, hay que creerle a Jesús. No basta con creer en Jesús, hay que creerle a Jesús. Para eso les he traído como una pequeña parábola, una pequeña historia que quiere como invitarnos a descubrir qué es eso de creerle a Jesús. Era un cañón terriblemente profundo. A través de su abertura superior de 70 metros habían tendido un cable delgado y resistente. Un valeroso acróbata atravesó el cañón caminando sobre el alambre que se balanceaba, siendo calurosamente aplaudido por una multitud. La vez siguiente hizo lo mismo, pero con los ojos vendados. La multitud le aplaudió, pero con más entusiasmo aún que al comienzo. Por último, cruzó una vez más el cañón empujando una carretilla de arena, mientras el cable cedía casi a punto de ruptura. En cuanto sus pies pisaron tierra firme, el público, antes aterrado, lo aclamó con locura. «Usted puede hacer cualquier cosa sobre el cable», le dijo un joven. «No he conocido otro mejor que usted». El acróbata se puso a vaciar la arena de la carretilla. «Entonces, ¿confías en mi habilidad?» «Totalmente. Es lo mejor que he visto», respondió el joven. «Muy bien», le dijo el acróbata. «Volveré a cruzar una vez más, esta vez llevándote a ti en la carretilla». Pero ustedes pueden hacerse la imagen y la escena de lo que esto significa. Pero repentinamente el joven entusiasta perdió toda su confianza. Lo anterior pareciera una ilustración prosaica del llamado apremiante que le hace Jesús a Pedro de ir hasta él caminando sobre las aguas. Confiar en Jesús, creerle en su habilidad antigua y siempre nueva para sortear las encrucijadas históricas con la creatividad, la fascinación y la fantasía creadora que le viene de su intimidad, de su relación de hijo con el Abba. Ese es el gran panorama que se abre ante nosotros. O sea, nosotros bebemos desde esa fuente, de la misma que Jesús bebió, de esa intimidad, de esa relación de sentirse hijo. Y por eso, pues, no tenemos la fórmula mágica. Pero bueno, afortunadamente que no la tenemos. Tenemos algo mucho mejor, y es la compañía amorosa del Espíritu que nos conduce en medio del desierto global a hacer un discernimiento y a recabar en las circunstancias actuales el camino del reino que se abre paso bajo el horizonte de otra lógica. Estoy creando algo nuevo, ¿no lo están notando?, anunciaba ya Isaías posterior al destierro. Creerle a Jesús es creerle a la humanidad, pero es sobre todo vivir amparados en la convicción que el modo como Dios procede
es cautivador. Mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Dice ya al final de la segunda parte de Isaías, ya en el retorno del destierro. ¿Podría haberse imaginado Israel algo semejante? Pues Dios actúa por otros caminos. En definitiva, podemos también afirmar, como al final del libro del Apocalipsis, el Señor de la historia todo lo hace nuevo. Así concluye el libro del Apocalipsis cuando aparece la visión de la Jerusalén celestial, que desciende precisamente. Creerle a Jesús. Eso es lo primero que necesitamos. Montarnos en la carretilla, atravesar el precipicio sobre un cable que parece reventarse. Creerle a Jesús. Bueno, el primer puntico, hagamos como una mirada a la atmósfera, a nuestro mundo y a su cultura. La cultura que nos envuelve y en la que habitamos se parece a lo que George Bernanos, respecto al aburrimiento, dice ya al comienzo de su célebre obra El diario de un cura rural, una obra de 1936. Dice Bernanos en boca del cura de Ambricú: el aburrimiento es algo semejante al polvo. Vamos y venimos sin verlo, respirándolo, comiéndolo, bebiéndolo. Es tan fino, tan tenue, que ni siquiera cruje al ser masticado. El tedio lo devora todo ante nuestra vista y nos sentimos incapaces de hacer nada. ¿Acaso algún día nos alcance el contagio y descubramos en nosotros ese cáncer? Esta metáfora que nos esboza Bernanos podría ser el prólogo de lo que está aconteciendo en nuestra cultura. Nuestro mundo responde a una lógica y a unas dinámicas internas que de por sí son complejas y esquivas, furtivas y camaleónicas, cambian de forma, de color. No es tan fácil determinar las dinámicas que subyacen a lo que vivimos, porque tienen esa especie de ductilidad, son maleables, no siempre es fácil determinar o apuntar certeramente a qué es lo que hay detrás de todas estas dinámicas culturales, sociales, políticas y económicas. No es ni mucho menos una tendencia como a una teoría conspiratoria, pero sí podemos darnos cuenta que no es tan fácil determinar mucho de estas dinámicas a las que nosotros estamos asistiendo. Bueno, no es este el caso ni el momento para realizar un diagnóstico o una disquisición exhaustiva de la adjetivación de nuestro mundo. Un mundo tan complejo como apasionante. Pero sí merecen la atención algunos aspectos, sobre todo en el ámbito cultural, que condicionan necesariamente nuestro ambiente y, por supuesto, los desafíos de nuestra creatividad evangélica. Una descripción de esta atmósfera desde diversas latitudes y longitudes nos permite atisbar por dónde transitan las mutaciones culturales de este cambio de época. Ustedes saben que más que una época de cambios, a lo que estamos asistiendo es algo todavía más radical, a un cambio de época. Tradicionalmente se ha caracterizado nuestro mundo bajo el signo de la secularización. Sabemos que la secularización es un proceso iniciado por lo menos porque hay otras teorías, hay otras hipótesis que lo sitúan todavía mucho más anterior. Bátimo, un filósofo italiano, el famoso abanderado del pensamiento débil,
dice que la secularización empezó con el cristianismo, que la kenosis de Jesús, que el vaciamiento de Dios es ya el comienzo de la secularización. Pero bueno, sin entrar como en ese tipo de razonamientos, digamos que a partir del siglo XVI, en los albores de la modernidad sólida, ha comenzado la secularización. Y la secularización alude a la independencia de la explicación de esta realidad bajo el amparo del paradigma metafísico. O sea, este mundo no se explica desde fuera, sino desde él mismo. Y se va configurando una cultura post-metafísica. Es decir, aparece una nueva cosmología. Yo creo que de pronto del todo no nos hemos tomado en serio de ese asunto de una nueva cosmología, que influye completamente en todo lo que, en la manera como pensamos, como afrontamos la realidad, como partimos los problemas, como subdividimos las realidades. Eso indudablemente pues nos plantea un gran reto. Pero también dijéramos que en las 3 últimas décadas, pero para ser un poco más precisos, a partir de 1990 y todavía un poco más precisos, noviembre de 1989, se viene hablando de globalización, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, porque la apertura de otros mercados que antes eran herméticos, pensemos en la Unión Soviética, al sistema internacional y el auge del neoliberalismo, fuera del mercado no hay salvación. Este concepto nos lleva a pensar sobre todo en un asunto de carácter económico. La globalización es en sus comienzos un concepto de carácter económico. Sin embargo, no podemos negar que su influencia es sobre todo cultural, eso es una evidencia. Y aún así, debemos todavía matizar estos resortes de nuestra sociedad actual. Hay un filósofo surcoreano afincado ya hace unas décadas, un par de décadas en Alemania, Byung-Chul Han, que ha muy leído pues y muy citado en los últimos meses. Él ha planteado un análisis sugerente y lúcido de esta realidad con la que nosotros nos topamos. He querido pues como traerlo a colación porque es un autor pues muy reciente. Sus obras son de hace apenas 2 o 3 años, traducidas al castellano apenas el año pasado y el año antepasado. Entonces tiene una interpretación que me parece muy lúcida para que veamos algunos tópicos que tenemos que visitar de nuestra cultura, porque todavía nuestra literatura, como para abordar este tipo de fenómenos sociales, todavía es de hace unos 10, 15, hasta 20 años, pero yo pienso que aún en estos 10 últimos años los cambios han sido todavía más drásticos, imperceptibles como el polvo, como lo dice Bernanos, pero están ahí. Y respiramos eso, y comemos eso, y bebemos eso, y no nos damos cuenta que eso está precisamente ahí. Entonces, este autor, Byung-Chul Han, puede ser un referente para pensar las transformaciones sociales y políticas que atraviesan las sociedades contemporáneas, sobre todo en los cambios acaecidos en los últimos 20 años, donde percibimos las más hondas y complejas transformaciones de nuestro mundo. Apenas estamos haciendo digestión de toda esta masa que nos atiborra de información para tratar de comprender en una mirada panorámica, amplia, y hacer una especie de interpretación o de hermenéutica de estas situaciones, qué es lo que realmente está aconteciendo. Este mundo va a una velocidad frenética y no tenemos tiempo casi nunca de sentarnos a hacer una interpretación de los acontecimientos, porque sucede con una velocidad impresionante
y no hay espacio a la interpretación, a la contemplación, a la digestión de todo esto. Pero bueno, el caso es que Byung-Chul Han sostiene que nuestra sociedad es una sociedad del cansancio, porque es una sociedad que está basada en el modelo de rendimiento. Él propone una metáfora. El siglo XX funciona bajo el modelo de la invasión viral, los virus, la guerra biológica, la amenaza de una guerra atómica, pero también el descubrimiento de la penicilina. Él piensa que era una sociedad sitiada como por otra dinámica, pero que esta sociedad de los comienzos del siglo XXI es una sociedad del rendimiento. ¿Por qué? Porque en esta sociedad del rendimiento no es difícil encontrar enfermedades como la depresión, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, o el trastorno límite de la personalidad, TLP, o trastorno borderline, o el síndrome de desgaste profesional, que también se conoce como el burnout, síndrome de burnout. Dice Byung-Chul Han que estas enfermedades definen el panorama patológico de comienzos de este siglo, y que son todas enfermedades asociadas a la lógica del rendimiento. Hay que rendir, ese es el imperativo, hay que rendir, y por eso es una sociedad que es una sociedad del cansancio. La sociedad disciplinaria de la que hablaba Michel Foucault, señala Byung-Chul Han, que constaba de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles, fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber, es una sociedad de gimnasios, es una sociedad de torres de oficinas, es una sociedad de bancos, una sociedad bancarizada, una sociedad de aviones, de grandes centros comerciales y de laboratorios genéticos. Ustedes pueden mirar aquí alrededor y se pueden hacer una imagen muy clara de esta ciudad. Grandes centros comerciales, torres de oficinas, gimnasios, bancos, laboratorios. Esa es la sociedad del siglo XXI. No es una sociedad disciplinaria como la sociedad del siglo XX, una sociedad de control, sino que es una sociedad del rendimiento. Aquí lo que cuenta es rendir. Por eso nuestro mundo es un mundo cansado, es un mundo desbocado sobre sí mismo, y es un mundo que queda preso de sus propios límites. Lo paradójico de esta situación es que el sujeto del rendimiento no sufre una explotación externa, como había denunciado, por ejemplo, el marxismo o el comunismo. No es un sujeto que le imponen unas cargas que son claramente evidentes, los del primer capitalismo o los del capitalismo de producción, los del capitalismo industrial, porque la nuestra es incluso una sociedad postindustrial, sino que lo más curioso es que el sujeto de esta sociedad es dueño de sí mismo, pero se autoexplota. Es un sujeto que se autoexplota. El sujeto autoexplotado hace del multitasking una práctica que modifica radicalmente la estructura y la economía de la atención. O sea, es el sujeto de la multitarea. Por eso, la percepción, la capacidad de percibir la realidad, la capacidad sensorial, está fragmentada y dispersa. Que tiene que rendir, y para rendir tiene que enfrentarse a la multitarea. Y entonces, claro,
la percepción está completamente dispersa y fragmentada. El multitasking y otras prácticas como los videojuegos, por ejemplo, eso nosotros no hemos tomado en serio lo que configuran los videojuegos las nuevas generaciones. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Y con esos son los destinatarios y los sujetos a los que cada vez vamos a tener que llevar la creatividad evangélica. Pero entonces el caso es que la multitarea y otras prácticas como los videojuegos conducen a un estado de atención superficial. Hoy se dice que los hijos de la generación Z no leen, escanean. Lo cual, según Byung-Chul Han, genera una especie de regresión similar al estado de vigilancia de los animales salvajes. Es decir, los logros culturales de la humanidad a los que pertenece, por ejemplo, la filosofía, se deben a una atención profunda y contemplativa. Pero este estado de contemplación es imposible de alcanzar en el mundo de la multitarea y la hiperatención. También nuestra sociedad, dice Byung-Chul Han, es la sociedad de la transparencia. Es una bandera política y económica con un ropaje ético. La transparencia. Todo se ha puesto a la vista con un fin netamente mercantil. No ha vendido la idea que es un asunto ético, pero en el fondo es realmente un asunto mercantil. O sea, el mundo no es hoy ningún teatro en el que se representen y lean acciones y sentimientos, sino que nuestro mundo es un mercado en el que se exponen, se venden y se consumen intimidades. El teatro es un lugar de representación, mientras que el mercado es un lugar de exposición. Por eso la sociedad de la transparencia valora la exposición. Cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide en su valor de exposición. Pero yo no sé qué tan cierto será, pero yo lo he escuchado. Ustedes han visto, por ejemplo, en las redes sociales y en los canales de YouTube, que pareciera que las personas que se exponen ahí en sus videos o en sus prácticas o en lo que allí muestran, entre más reproducciones, entre más comentarios, entre más me gusta, eso como que tiene un efecto económico, eso como que es retribuido económicamente. En vano, ustedes entran a un video en la red, en YouTube, y entonces, fíjense, si ese video tiene millones de reproducciones, siempre antes hay un pase publicitario, hay un anuncio publicitario. Entonces, claro, aquí lo que cuenta es la exposición y todo se mide en su valor de exposición. Además, nuestra sociedad es una sociedad narcisista. Vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. La libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad. El sujeto narcisista del rendimiento está abocado sobre todo al éxito. Ese es un imperativo. Usted tiene que conseguir el éxito, usted tiene que ser una persona exitosa en la vida. Y entonces todas estas herramientas de autoayuda, del coaching, de superación personal. Y ahora vamos a ver una cosa todavía más increíble de cómo se manejan estas lógicas. Porque fíjense que la enfermedad por excelencia de este sujeto del rendimiento es la depresión, que curiosamente es una enfermedad narcisista. El sujeto depresivo del rendimiento se hunde y se ahoga en sí mismo. Pero la paradoja de este sistema es que a partir de un determinado punto de creatividad,
la palabra deber es como endulzada. O sea, para el incremento de la producción, esa palabra deber es sustituida por el vocablo poder. ¿Me explico? Se da la llamada a la motivación, a la iniciativa, al proyecto. Es más eficaz para la explotación hablar del tú puedes que del tú debes, que lleva consigo el látigo y el mandato. El sujeto de rendimiento es un empresario de sí mismo. Sin duda es libre en cuanto no está sometido pues a ningún otro que le mande y le explote, pero no es realmente libre, pues se explota a sí mismo, por más que lo haga con entera libertad. El explotador es el explotado. La sutileza con la que se procede en este contexto es llamativa, ya que este nuevo tipo de explotación es mucho más eficiente que la anterior, porque va unida al sentimiento de libertad. Con ello la explotación es posible sin ningún dominio. El neoliberalismo entiende al sujeto como proyecto y no como explotado. De esta forma, el fracaso lo asume el sujeto. No hay nadie a quien pueda ser responsable de su fracaso. Con todo, la sociedad del cansancio es la sociedad del Big Data, de la masa ingente de información, de datos. Es la tremenda cantidad de información que se eleva masivamente y que hace o que lleva a la entropía del mundo, porque también hay un nivel excesivo de ruido. ¿Y qué pasa? El pensamiento tiene necesidad de silencio. Es una expedición al silencio. En definitiva, la excesiva velocidad de la vida social, que un pensador francés ha llamado la dromología, teoría de la velocidad social, la dromología, Paul Virilio, hasta la fragmentación y la positividad que definen a la sociedad contemporánea, nos perfilan muy bien. Estas características se expresan en ciertos objetos. Yo cito a Byung-Chul Han, a quien estoy siguiendo, pues uno podría discrepar perfectamente de esta posición, pero es interesante lo que él menciona. Él dice: estas características se expresan muy bien en ciertos objetos. El smartphone, teléfono móvil, por ejemplo, es un aparato digital que trabaja con un input y un output pobre en complejidad. Él dice que el sistema, como está pensado el smartphone, borra toda forma de negatividad. Con ello se olvida de pensar de una manera compleja y deja atrofiar formas de conducta que exigen una amplitud temporal o una amplitud de mirada. Fomenta la visión a corto plazo, fomenta el corto plazo y ofusca la larga duración y lo lento. Ya, respóndame, ¿por qué miró? No me ha respondido, ¿qué pasa? Y empieza la ansiedad. Además, fíjense que hay una cosa muy interesante. En el Facebook, ustedes saben que los comentarios de quienes visitan la red o quien quiere expresar una motivación sobre un comentario, una imagen, un sonido, algo que aparece el me gusta, ¿cierto? Sin lagunas, lo que termina es engendrando un espacio de positividad, o sea, anula la negatividad. Era una discusión que había de por qué poner el me gusta en esta red social, y entonces precisamente algunos interpretaban que era una manera muy, dijéramos, muy subrepticia de adornar una política de positividad frente a una de negatividad.
Entonces, de esta situación se sigue en la consideración de Byung-Chul Han que los aparatos digitales traen una nueva coacción, una nueva esclavitud. Nos explotan de manera más eficiente por cuanto, en virtud de su movilidad, transforman todo lugar en un puesto de trabajo. Y todo tiempo es un tiempo de trabajo. La libertad de la movilidad se trueca en la coacción fatal de tener que trabajar en todas partes. La comunicación digital hace que se erosione fuertemente la comunidad, el nosotros, destruye el espacio público y agudiza el aislamiento del hombre. Y culmina: el exceso de información hace que se atrofie el pensamiento. Como les digo, uno podría de pronto discrepar de esta posición quizá tan vertical. No podemos negar, claro, las inmensas posibilidades que se abren ante nosotros con la movilidad, con las tecnologías de la información, pero no podemos ser ingenuos o acríticos con lo que esto trae detrás. Entonces, la misma transmutación de valores que ya anunciaba Nietzsche en el siglo XIX y que muchos adjetivaron como nihilismo, es la transformación de la cultura a la que hoy estamos asistiendo, una sociedad post-cristiana. De ahí que no dejen de aparecer nuevas formas de control, sucedáneos como la diversión sin límites. Hay un autor, un sociólogo español muy lúcido llamado Vicente Verdú. Él tiene un libro, es un libro ya de hace unos 10, 12 años, que se llama El estilo del mundo, la vida en el capitalismo de ficción. Bueno, él dice que el capitalismo quiere crear una nueva realidad en la que lo importante es morirse de la risa. O sea, una sociedad que produzca tantas sensaciones cuya única intencionalidad sea divertirse sin límites y entretenerse. De hecho, la diversión y el entretenimiento son como una realidad que está omnipresente en nuestra sociedad. Todo es motivo de diversión y todo es motivo de entretenimiento. Son la nueva esfera donde circula la cotidianidad. Si la dominación tradicional se basaba en la demografía y en la estadística, hoy se habla ya no tanto como hablaba Michel Foucault de la biopolítica, sino que se habla de la psicopolítica, que se funda en el Big Data, es decir, en esa masa ingente de información que nos bombardea todo el tiempo. En este contexto, algunos gadgets, el smartphone en primer lugar, se convierten, fíjense esta comparación tan interesante que él hace, el smartphone se vuelve un objeto de devoción. Y dice Byung-Chul Han que el smartphone reemplaza u ocupa el mismo lugar que el rosario en la tradición católica, que la camándula. Cargada la camándula para todas partes. Ahora cargas el teléfono, una extensión o una prolongación como de sí mismo. Y dice él que el me gusta es el amén digital. Así lo dice, el amén digital. Que Facebook es la iglesia, la sinagoga global de lo digital. Y que el neoliberalismo es el capitalismo del me gusta. En otras alusiones, Byung-Chul Han no ahorra críticas, por ejemplo, al cuerpo estetizado, los libros de autoayuda, el consumismo, la ludificación de la vida y la hegemonía de un pensamiento que pone las emociones por encima de cualquier otro tipo de vivencia, para terminar en un concepto pues, que está a lo largo de su obra, que es lo que sería la emergencia del panóptico digital. Somos todo el tiempo objetos de investigación por nuestra interacción en el mundo digital, en las redes sociales, en estas autopistas digitales. De frente a tanto libro e investigación sobre lo emocional, Byung-Chul Han no duda y clava el cuchillo en lo más profundo.
Las emociones son esencialmente fugaces y más breves que los sentimientos. En el capitalismo del consumo se venden significados y emociones. La emoción se convierte en medio de producción. En palabras de Joseph Ratzinger, este pragmatismo gris, así lo califica Ratzinger, pragmatismo gris, llena completamente y en gran parte no solo la vida cotidiana de muchas personas, sino también la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que la iglesia está inmersa en esta cultura y en este mundo. Este es el estilo del mundo que ha configurado el capitalismo de ficción, como bien lo señala Vicente Verdú, o los modos subrepticios de mutación de cómo este caballo de Troya ha entrado en nuestra cultura y que brillantemente ha narrado casi con lirismo Alessandro Barico en su obra Los Bárbaros. Como podemos deducir, la nuestra es una sociedad y una cultura epidérmica, de alcances globales a merced de los mass media, de las redes sociales, pero es con todo una sociedad líquida, como la ha llamado Zygmunt Bauman, o una sociedad porosa, como la ha llamado Lipovetsky, o una sociedad fragmentada, como la ha llamado José María Mardones, que en este enjambre digital y mediático apunta cada vez más en su comprensión a la complejidad, la que habla Edgar Morin, la teoría de la complejidad. Pero lo más curioso es que es paradójicamente, aunque es muy compleja, es una sociedad volcada livianamente, like, a la dispersión, a la diversión y al entretenimiento. Con todo, y a propósito de lo anterior, no faltan naturalmente algunas excepciones, nichos de vida que ofrecen huellas con futuro, que se revelan como signos de los tiempos y alientan el deseo y el ímpetu de esperanza. Porque es precisamente en esta situación difícil y apasionante de nuestra historia, para la que no tenemos recetas prefabricadas ni respuestas calculadas, en la que la búsqueda constante y el discernimiento continuo se ofrecen como la mejor alternativa para responder a estos grandes y acuciantes retos. Para nosotros, Dios es alguien que como palabra y espíritu está siempre viniendo en los acontecimientos históricos. Yo pienso que fue un logro enorme del Vaticano II y de la teología de la segunda mitad del siglo XX, ayudarnos a entender eso de signos de los tiempos, creación continuada, encarnación continuada, porque es que eso nos da luces muy interesantes. Saber que la presencia del Espíritu y de la palabra encarnada nos acompaña y que al invisible solo llegamos a través del eco y del susurro que su acción deja en la intimidad de las personas y en los anhelos que la humanidad respira en los dinamismos sociales y en la evolución del tiempo. Frente a este cambio de época, nos vendría muy bien recordar lo que San Bernardo de Claraval le recomendaba al Papa Eugenio III a mediados del siglo XI. Sabemos que en la historia de la Iglesia el siglo XI fue un siglo muy complejo. Recuerden que el siglo X fue llamado el siglo de hierro, la gran crisis centralista del papado y toda la situación tan compleja que se desencadenó en torno a esto. Ese momento tan oscuro, tan difícil de la iglesia medieval, de la iglesia en Europa. Y San Bernardo le decía a Eugenio III: debes examinar atentamente lo que la época espera de ti. Debes examinar atentamente lo que la época espera de ti.
La palabra encarnada que los cristianos hemos asumido en la historia nos habla de una presencia continuada, pero a la vez nos habla del valor sacramental que tiene este mundo y en el que debemos discernir la presencia actuante de Dios en la compleja fisonomía de nuestro tiempo. Entonces, no se trata simplemente de demonizar o condenar el mundo, esta realidad que vivimos, o de caer en la cultura de la queja lastimera. No es esa la actitud. Tampoco es una apropiación ingenua o acrítica de las cosas. No podemos tampoco deambular por ahí. Todo este arduo entramado de relaciones, nuestro mundo es un mundo red, y las redes son sumamente complejas. Nos sitúa en las coordenadas de unas lógicas dominantes. Detrás de todo esto hay unas lógicas de competencia, de acumulación, de productividad, de consumo, que merecen desde nuestra cosmovisión cristiana ser revisitadas y repensadas. Miren, sin esta fidelidad histórica, el cristianismo pierde su credibilidad, pero también pierde su relevancia. Hace algunos años, unos 2 o 3 años, recuerdo yo que leía que el hasta hace poco cardenal de Chicago, Francis George, escribió en su columna para el semanario diocesano estas palabras, un poco apocalípticas, digámoslo de verdad, pero que me parece que expresan la responsabilidad histórica de la fe. Miren lo que él decía: yo moriré en mi lecho, mi sucesor en prisión y su sucesor martirizado en la plaza pública. Pero luego de él vendrá otro obispo, recogerá los restos de una sociedad en ruinas y lentamente ayudará a reconstruir la civilización, como la Iglesia ha hecho tantas veces a lo largo de la historia. Ese es el protagonismo de los creyentes en la historia. Es la fuerza del cristianismo como la levadura en la masa. Segundo punto. ¿Están muy cansadas? No. Que si no, si quieren nos ponemos de pie, hacemos un canto, nos desarrugamos y volvemos y nos sentamos. ¿Seguimos? Bueno. Un segundo puntico. Entonces, a ver, aquí tenemos que hacer una migración, una transición. Tenemos que ir a la otra lógica en la dinámica del Evangelio. Por eso hago como una especie de feedback. Vuelvo a lo del comienzo. Creerle a Jesús. Esto se nos presenta muy complejo, sin recetas prefabricadas, sin la varita mágica que nos diera la solución de cómo entender esa creatividad y cómo ser portadores de ella y llevarla a este mundo tan aparentemente ajeno a nosotros, transitando por otro lado, y nosotros de pronto como la anécdota esa que cuenta en la introducción al cristianismo, Ratzinger tiene una anécdota que toma de Harvey Cox, que es un sociólogo norteamericano que por allá en la década del 60 comenzó a hablar de la ciudad secular, y entonces el desencanto, el fin de la religión. Bueno, después tuvo que reevaluar su tesis y escribió un texto muy bonito que se llama Rumor de Ángeles, el renacimiento de la espiritualidad sin religión, de otras nuevas formas de creer al margen de lo institucional. Bueno, entonces él tiene una anécdota que la había tomado a su vez de Soren Kierkegaard. Entonces Kierkegaard cuenta
que nosotros, bueno, no cuenta de nosotros, pero nosotros podemos hacer como la correlación. Él dice que el cristianismo, si no se hace comprensible en esta cultura que ya no estamos en el medium cristiano, no estamos en la era de cristiandad, se acabó la época constantiniana, ya la cultura no es cristiana. Dijéramos que eso de pronto se puede matizar más en nuestro contexto de América Latina. No, el impacto no fue tan fuerte porque aprendimos de ellos como lo fue, por ejemplo, en el primer mundo, en la vieja Europa. Pero de todas maneras, nosotros no podemos dejar de tomarnos eso en serio. Entonces él dice que nos pareciéramos como un payaso al que el circo se le está quemando, se va a un poblado vecino a decirle a los habitantes que por favor le ayuden, que su circo se está quemando, y todos empiezan a reír. ¡Ah, tan gracioso el payaso! Y todos pensaron que era un chiste del payaso. ¡Ay, este payaso como hizo de bien su representación! Y entre más les lloraba suplicándoles que le ayudaran porque el circo se le estaba quemando, más se reía la gente. Al final, efectivamente, el circo se lo consumieron las llamas. Entonces dice, podemos ser como esos payasos que hacemos muy bien nuestras cosas, pero de pronto con un lenguaje que en lugar de mover, lo único que hace es producir risa. Hoy suele decirse en muchos ambientes, sobre todo en ambientes sociales, políticos, económicos, bueno, también religiosos, en definitiva culturales, que se ha iniciado un nuevo orden mundial. En el fondo, el escenario de batalla es la cultura. Antes de pronto fue la política, después fue la economía, pero realmente el escenario de batalla hoy es la cultura. O sea, la imposición de una ideología. ¿Quién manda a quién? ¿Quién triunfa? ¿Quién controla las conciencias? ¿Quién convence? Y entonces, bueno, mejor tendríamos que decir más que un nuevo orden mundial, lo que habría es más bien un nuevo desorden mundial. ¿Cierto? Pues bajo las lógicas anteriormente descritas parece con toda evidencia y relevancia que las cosas están al revés y que el derecho o lo derecho aún no lo vemos. Algunos hablan de crisis en todos los ámbitos. Crisis entendida como la migración de una época a otra. Una vez que las grandes ideologías o los metarrelatos, la familia, la religión, la política, han perdido como su capacidad de convencer o de hacerse entender, o han entrado como en una fase crepuscular, o han caído en el desencanto. Pero también una crisis, o la palabra pues crisis entendida como la transición que es preciso recorrer para llegar a un tiempo de nuevas certezas, de nuevas raíces, de horizontes insospechados, hacia una nueva imaginación. Mientras tanto, en medio de la migración y la transición, estamos en búsqueda. Nuestro mundo desbocado, así lo catalogaba Anthony Giddens, sociólogo francés, está ansioso de otra lógica, porque es un mundo cansado. El cansancio de las estructuras es evidente, y el reclamo apremiante nos exige una nueva semántica, una nueva significación de esto, de esta realidad y del mensaje del que nosotros somos portadores. Podríamos decir que se busca la solidez y el encanto de la letra de siempre, con otra música, con una nueva interpretación. La solidez y el encanto de la letra de siempre, pero con otra música, con otra interpretación.
Esto nos lleva pues a vivir la fidelidad a la tradición, pero también la apertura de la innovación. Tenemos que articular lo que recibimos y lo que vamos a entregar. No podemos cortar el trago, no podemos hacer una ruptura brusca, porque sería desconocer que en la inmensa historia, en la gran experiencia que llevamos con nosotros, no hay un valor incalculable de vida, de experiencia de vida. Entonces necesitamos que la eterna novedad del Evangelio sea la mejor escuela de lo auténticamente humano. Sin ese gozne, sin esa bisagra que articule la inmensa riqueza que traemos con nosotros, ponderada en una experiencia milenaria, pero sin una sensibilidad visual y auditiva a las nuevas dinámicas de la historia, nos perderíamos el kairos epocal que estamos afrontando. Se nos perdería, se nos va de las manos, se nos diluye líquidamente. El meollo del asunto radica en cómo situarnos, óiganlo bien, cómo situarnos como creyentes y como discípulos de Jesús bajo las nuevas coordenadas de este mundo. ¿Cómo? Yo pienso que hay que hacer lo mismo que hizo Jesús, y fíjense que no en vano la primera propuesta que emerge de esta necesidad de asumir otra lógica es la de la conversión. Así, aunque esto suene muy trillado, aunque parezca lo de siempre, no entramos en esa otra lógica si no hay conversión. Es que fíjense que por eso es el comienzo del anuncio de Jesús. Es que es la necesidad para abrir la puerta, es la llave de entrada a esa otra lógica, conversión. Entendiendo por conversión lo que es metanoia, o sea, hay que hacer un lavado de cerebro, hay que hacer un cambio de mentalidad. Si seguimos con la mentalidad del humus que respiramos, evidentemente no vamos a acertar. Una nueva mentalidad, otra lógica que va transformando la manera de vivir y, por supuesto, de ver la realidad. Todos sabemos bien que hay una forma de transformarse que es ficticia. Nosotros podemos asumir la lógica de la transformación ficticia. Les pongo un ejemplo. Es la lógica del disfraz y de la máscara. Y lo entendemos muy bien porque ese es el carnaval. Está precisamente en el carnaval de Barranquilla y en el de Río y en otros carnavales. Ahí hay una transformación, pero es la lógica de la máscara, del disfraz. Esa no es la conversión cristiana. Esa no es la conversión cristiana. ¿Por qué? Porque es que no es ser quien en realidad no somos. La conversión cristiana tiene que ver más bien con ese proceso que dura toda la vida, en el que es necesario crecer y madurar, entrando en una nueva lógica, porque lo auténticamente humano es lo más divino en nosotros. Lo auténticamente humano es lo más divino en nosotros. Por eso hay que irse tallando golpe a golpe, de tal suerte que esta obra única y maravillosa de la creación, que es cada persona, se parezca más al Creador. Convertirse es dejar que vaya cuajando la mejor versión de nosotros mismos. Eso es conversión. Que vaya cuajando la mejor versión de uno mismo. Es poder mirar hacia adelante y confiar en que aún podemos ganar más en libertad, amar más,
ser mejores personas, dar siempre más. Pero no es la lógica del rendimiento, sino en la lógica de la maduración que produce libertad auténtica. Es en ese sentido. La filosofía de la historia ha logrado comprender que los sucesos históricos son eden sed aliter, es decir, los mismos, pero ocurren de otro modo. Por eso, para afrontar estos desafíos, es necesario volver con frescura inusitada a la lógica del Evangelio, especialmente a aquella que se nos revela concretamente, todo el Evangelio, pero concretamente en las parábolas de Jesús. A mí me parece que ahí hay algo material extraordinario, porque es que tan difícil fue la época de Jesús como es la nuestra. O sea, cada época tiene sus grandes retos, y Jesús tuvo que abrirse camino donde no habría camino, y ahí se lo tuvo que abrir, y tuvo que mostrar cómo la irrupción del reino tenía que acontecer allí donde las esperanzas estaban completamente derrumbadas. Esa es también la situación nuestra. Entonces, en las parábolas, la palabra está íntimamente unida a la realidad y al pozo íntimo y misterioso de la persona y de la sociedad humana. Jesús nos revela en las parábolas del reino la verdadera lógica de Dios, en la que es preciso entrar constantemente, sin resistencias y con una apertura alegre y confiada. Miren que las grandes verdades de la fe cristiana, creación, encarnación, resurrección, no son eventos o realidades situadas en un pasado lejano o distante de nosotros. Son efectivamente experiencias de vida continua. Dios sigue creando, crea co-creadores, como dice Andrés Torres Queiruga, que llevan en sí mismos el soplo de su aliento, a pesar del barro que envuelve su condición. Dios trabaja con medios insuficientes. Es muy extraño, porque uno, como un empresario, como rector de un colegio, de una universidad, de una institución, uno hace un proceso de selección. Uno trata de llevarse lo mejorcito, ¿cierto? Dios hace como al revés. Se lleva lo que encuentre, ¿cierto? Y sabe trabajar con eso. O sea, Dios sabe trabajar con medios insuficientes. Dios sabe trabajar con medios insuficientes. Y con eso hace su obra. Por eso, Dios sigue encarnándose en la realidad histórica. Hay que descubrir la encarnación de Dios hoy, en estas realidades tan complejas que nos desbordan, que nos tienen como abrumados. Pero hay que ver su encarnación hoy, en los avatares, en las vicisitudes, o como ha dicho de una manera tan atractiva el Papa Francisco, en las periferias. En las periferias existenciales, geográficas. San Ireneo decía que al venir a la historia, Cristo trajo toda la novedad, trayéndose a sí mismo. Y por eso Él es la palabra insuperable de Dios, está en Jesús. Sigue siendo nueva e inagotable al contemplarla cada día. De ahí pues que la sorpresa, el desconcierto, pero también el conflicto que provocó Jesús, estrenan cada día nuevas palabras y gestos. Hay que volver continuamente la mirada hacia las nuevas fronteras, desde donde el mismo Jesús ahí nos sigue inquietando. Leyendo las parábolas de Jesús podemos conocer el mundo en el que Él se movía y ser capaces de desentrañar la lógica del revés, que Él mismo desenmascara con la lógica del derecho, que es la lógica del reino. Sin distorsión ni evasión con los elementos
más simples de su entorno popular: oficios, situaciones, actividades, costumbres. Jesús elabora las parábolas que muestran un reino apareciendo en medio de la realidad y cómo hay que responder adecuadamente a esa gracia del Padre que es el centro de la historia humana. A través de la inquietud fundamental por el reino, Jesús observaba cada detalle de la vida y lo conectaba con su misión. Nosotros tenemos que hacer el mismo ejercicio: observar los detalles de esta realidad, de esta sociedad en la que estamos, y conectarlos con nuestra misión, con la misión del reino, con esa creatividad evangélica, con esa capacidad para llevar vida, para contagiar alegría donde solamente hay tristeza, y para ofrecer resurrección donde vemos cansancio, depresión y muerte. Por eso Jesús vive de la libertad de mirar la realidad como el escenario donde emerge la primavera del reino en medio de las circunstancias invernales de su época. Toda la realidad es para Jesús una matriz del reino. También lo tiene que ser para nosotros, toda la realidad. El Padre Dios trabaja en la historia. Lo sorprendente está asomando por todas partes, ofreciéndose a todos. Pero, ¿cómo ser capaces de verlo? ¿De qué manera este nuevo amanecer epocal rompe los viejos esquemas de una lógica precaria y provisional? ¿Cómo utilizar los elementos más sensibles de la vida cotidiana para trascender la visión decadente de la realidad y asomarnos a la ventana de lo impensable? ¿Cómo comprometerse con esta realidad nueva que tiene que ser acogida libre y creativamente para que pueda nacer? Ese fue el desafío de Jesús y es también el nuestro. Con la llegada del reino, todo cambia de sentido. Hay un sorprendente vuelco de valores, del sentido de la vida provocado por el reino. Al contemplar a Jesús, estamos ante la realidad del hombre nuevo que nace en medio de un orden viejo y caduco, agotado en su misma lógica. El reino nos abre el horizonte de un universo nuevo. Cada elemento de la realidad y de la persona se integra de modo nuevo, en una síntesis atractiva, en un dinamismo que alcanza incluso la realidad más insignificante. Nada queda por fuera. Entonces, ¿cómo se atraviesa el abismo entre el deseo contenido y la realidad constatable? ¿Cómo? Necesitamos la capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque es que el asombro es lo que abre paso a la contemplación en un mundo donde no hay contemplación. ¿Por qué? Porque la mirada está fragmentada por la hiperatención, por el entretenimiento, por la diversión. Si nosotros caemos en esa misma lógica, no vamos a tener mirada contemplativa. Y si no hay mirada contemplativa, no hay mística. Y si no hay mística de ojos abiertos, no hay transformación de la realidad. Entonces, el asombro nos tiene que abrir paso a la contemplación y a la fuerza que viene de Dios, de la oferta nueva e impredecible, original e inagotable que el reino trae para nosotros. Desde aquí no se pueden concebir nuestras lógicas como un mero conservacionismo de antaño. O sea, no es eso, no es un conservacionismo de antaño. Tenemos que ser fieles al futuro también, a lo que no es más que un comienzo o una semilla que apenas germina, con todos los riesgos inherentes a la ambigüedad personal de cada uno y a la de las instituciones a las que pertenecemos. Retomando a González Vuelta, que ustedes tienen como marco inspirador ahí en el documento guía, dice que
la creatividad con los dones recibidos es una dimensión fundamental del reino. Dios nos propone lo nuevo. Pero fíjense que no escribimos la historia al dictado como niños de escuela, sino que su propuesta recorre nuestra persona, que está ahí inmersa en una cultura, y marcamos la historia con nuestra propia originalidad insustituible. La irrupción permanente del reino descubre muchas situaciones irregulares, trastorna planteamientos que ya están establecidos, exige mucha habilidad para inventar salidas nuevas. A mí por eso me parece como paradigmática la parábola del administrador astuto, que no se puede apagar la creatividad del reino en un mundo donde los defensores de las lógicas del consumo y el rendimiento despliegan una sagacidad sin medida, con mecanismos casi imperceptibles y siempre renovados. Interesantísimo eso. Es verdad que cuesta encontrar la puerta del futuro al final de callejones angostos, pero hacer realidad lo humanamente imposible, lo impensable, es el desafío del reino. Por tanto, es inevitable abrirse a una fuerza que llega de Dios. Nuestra imposibilidad es la posibilidad de Dios cuando le permitimos llegar hasta nosotros. Crear lo imposible solo es posible con el Dios de la historia. Esta creación conjunta nos llena de sentido, porque el dinamismo trascendente nos atraviesa permitiendo realizaciones históricas nuevas. Por eso es necesario tener ojos para las pequeñas creaciones de nuestro mundo. Atravesar este conflicto que surge en fidelidad al reino, porque es inevitable el conflicto, sin querer escapar o evadirse por atajos donde no haya dolor, es lo que nos lleva a la plenitud personal, a la auténtica liberación, y esa es la gloria de Dios, el hombre vivo, el hombre viviente. La fe de Jesús se transformó siempre en fidelidad, más allá de las verificaciones históricas de una eficacia inmediata, y dio testimonio con su silencio y su palabra a la llegada del reino. Nosotros somos de este modo responsables de la alegría y de la fiesta, pero también de la creatividad y de la fidelidad, incluso hasta la cruz. Sin cruz tampoco se verifica esa fidelidad, ese compromiso que surge de mantenernos unidos al reino. Tercero, sería ya como, dijéramos, la propuesta y la conclusión. A vino nuevo, recipientes u odres nuevos. A vino nuevo, recipientes nuevos. La necesidad de recrear. Bueno, este tercer puntico es pues los desafíos y las convergencias y la fantasía creadora del reino. Yo de todas maneras dejo el texto para que después vuelvan sobre él, pueden sacar de ahí, usarlo y hacer de él pues también como un elemento de trabajo. La necesidad de recrear y encarnar una nueva lógica es de por sí una exigencia que brota de adentro o de dentro. A ver, uno podría pensar que esto es como una imposición que nos viene de afuera. Yo pienso que no. Tiene que ser de adentro. No puede ser de afuera. Pero es que la realidad está así. Pero es que este es el mundo. Sí, pero es que la lógica tiene que brotar de dentro. No como una imposición externa. Tiene que ser de dentro, del fondo de la realidad y de nosotros mismos. No es una necesidad imperiosa que nos venga de afuera.
El problema real está dentro de nosotros, en las estructuras caducas que ya denunciaba Aparecida, que ya no responden o que son insuficientes ante las nuevas demandas de este mundo desafiante que reclama e interpela. No es posible recibir con alegría la novedad histórica y existencial que trae el reino sin esa disposición serena y radical que exige su acogida. No es fructuoso vivir la irrupción desbordante del reino en las coordenadas actuales sin el ánimo confiado y la esperanza nueva de la resurrección del Señor. La batalla está frente a nosotros, pero la victoria, tras las sombras de la confusión, está asegurada. Retomando a Benjamín González Vuelta y su notable exposición sobre la necesidad de ser creadores en medio del caos y valientes frente al abismo, podemos decir con él que la mirada contemplativa nos descubre a Dios en la hondura de lo real, o sea, en todas esas cosas que expusimos al principio, tan frías y como tan temerosas y tan complejas. Dios está en la hondura de lo real, en el fondo de las fragmentaciones que atraviesan nuestros pueblos y nuestra vida. Dios no está inactivo como un espectador distante, sino implicado. Está sacando vida nueva del caos y del abismo como el primer día de la creación. De eso está sacando vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la sagacidad, la astucia para descubrir esa vida nueva y esa hondura que hay en lo real en medio de todas estas cosas tan complejas. A Dios no se le ha acabado el amor por nuestro mundo, ni está agotada su fantasía creadora. ¿Qué es lo nuevo que Dios nos propone hoy para crearlo juntamente con nosotros? Dios siempre nos espera para comenzar con nosotros allí donde nosotros hemos dejado sin completar un proyecto, una palabra, un perdón o un abrazo. Nuestro universo es misterio y es gratuidad. Es un brote de creatividad. El mundo subatómico, invisible a nuestros ojos, es la evidencia de ello. En palabras de un cosmólogo matemático norteamericano, Brian Swing, decía: las partículas elementales emergen del vacío mismo. Este es el sencillo e impresionante descubrimiento. En la base del universo hierve la creatividad. La creatividad no se reduce a los momentos pues como estelares, a esos chispazos de luz, ni a las personas excepcionales, no, sino que la creatividad va configurando a la persona de tal manera que todas las relaciones y las actividades quedan tocadas por su magia, que encanta los instantes y los fragmentos porque los abre hacia el futuro. La creatividad impregna las acciones más sencillas de la cotidianidad y les confiere una luz nueva, un aire de estreno. Es verdad que en algunos momentos sentiremos que nuestro entorno se va volviendo inexpresivo, hasta el hastío. La tentación es huir hacia otros espacios. La tentación es buscar otras presencias. La tentación es pensar que la solución está afuera. La tentación es agarrarnos ingenuamente de una especie como de cosmética mundana, de arreglar las cositas como por encima para que se vean más o menos bien y atractivas, pero por dentro sigue reinando el caos. Entonces ese es el momento preciso para tener una mirada contemplativa, para recrear la cotidianidad,
porque se sumerge en el misterio de lo real, porque descubre las dimensiones más profundas y las saca a la luz del día. A este tiempo no le tenemos miedo. A este tiempo no le tenemos miedo. A estos desafíos no les tenemos vértigo. Ante estas convergencias no se apodera de nosotros la confusión. Nuestra reacción no puede ser la queja. No, no hay nada que hacer. Esto está acabado, esto se lo llevó el diablo. Tampoco puede ser la nostalgia del prestigio. Otras épocas mejores. Todo tiempo pasado fue mejor. Es que era más fácil, es que ya sabíamos cómo eran las cosas, es que nos aceptaban, es que nos entendían, es que... Claro, no. Tampoco la cantidad y el reconocimiento del pasado. Vamos diezmando, nuestras obras son muy grandes y nos vamos alcanzando y no damos abasto y nos sumimos en un activismo frenético. Tampoco es eso. No es momento de atrincherarnos en los muros de nuestras seguridades históricas, de lo que conseguimos, de lo que tenemos, de lo que hemos con el sudor, con el trabajo, con el esfuerzo de muchas generaciones, de la comunidad, de las hermanas, de los que pertenecen a la orden, de los laicos. No es simplemente atrincherarnos en esas seguridades históricas. Tampoco en espiritualidades o maneras de vivir que nos evaden de la realidad. Tampoco de entregarnos a la dictadura del activismo con un ritmo frenético que asfixia y acorta la mirada, y mucho menos de defendernos con fundamentalismos miopes o con silencios cómplices. Este es el tiempo, es el kairos del reino, cuya fantasía creadora aguarda pacientemente nuestra decisión. Es el momento histórico de crear las nuevas propuestas de Dios. ¿Cómo será esto? Nos preguntamos al igual que Nuestra Señora, abrumados ante el mensajero de estas noticias. Ciertamente, las soluciones no son técnicas, sino existenciales. Exigen un discernimiento atento e interpelante ante la acción discreta pero eficaz del Espíritu del resucitado. Nos cubre la sombra del Espíritu, que aún así abre nuevos e insospechados caminos ante las encrucijadas y los callejones sin salida de nuestra historia. El Espíritu nos conduce a una mística sin misticismos, a un lenguaje cautivador sin falsos esnovismos, a un nuevo nacimiento de verdad sin meras cosméticas, a tomarnos en serio el reino sin fanatismos, a una pasión por la vida y por el mundo sin desencantos momentáneos. Los nuevos areópagos exigen de nosotros un diálogo fecundo. Hay que escuchar, no solamente hablar, hay que escuchar. No una mera asimilación acrítica de la realidad, ni una condena ingenua de los acontecimientos. No un desaliento paralizante, ni una resignada asunción de los hechos. Más bien una actitud confiada, activa, identitaria de nuestros medios, que son los medios con los que Dios trabaja, aunque a veces nos parezcan insuficientes. Esto nos tiene que conducir a superar dispersiones y rutinas vacías, que no llenan, que no colman los anhelos de nuestra vida, pero sobre todo a entrenarnos. Si lo quisiéramos decir en una palabra más clásica y más elegante, diríamos a una ascesis, un entrenamiento. Tenemos que entrenar precisamente cada vez más
en esos dones que hemos recibido, con los que Dios realiza el reino. Si así obramos, nos sumergimos en la esfera del misterio, es decir, seremos místicos de ojos abiertos, como lo ha dicho el teólogo alemán Metz. Vivir en la periferia y en las fronteras de la existencia es la praxis del discípulo de Jesús, pues el Maestro se ha situado precisamente allí. Para concluir, pueden ser nuevamente muy iluminadoras estas palabras de González Vuelta. La creatividad solo es posible cuando estamos profundamente sumergidos en la realidad y comprometidos con ella desde la esperanza que nos abre el percibir a Dios activo en todas las situaciones en las que nos encontramos. Somos nosotros los inventores concretos del futuro cuando nuestra interioridad, llena de nombres y de situaciones, se deja abrazar y unificar por la pasión creadora de Dios, por su inspiración y fortaleza, que vienen a dinamizar y unificar nuestras propias inquietudes y habilidades. Esta vanguardia de lo humano apela a una nueva dinámica interna. ¿Qué creyentes para qué mundo? ¿Creyentes líquidos para un mundo líquido? ¿Discípulos confundidos para un mundo desbocado? ¿Misioneros fragmentados para un mundo agrietado? La realidad evidentemente reclama otra lógica. Ante depredadores audiovisuales, místicos contemplativos de ojos abiertos. Ante náufragos abatidos, navegantes de la esperanza. En esta perspectiva cobra vigencia lo anunciado por Karl Rahner: el cristiano del futuro será un místico o no será. Esa es precisamente la vanguardia de lo humano. Antes que quedarnos tranquilos, yo no las quiero dejar tranquilas, deberíamos quedarnos perturbados, inquietos. No en vano, el gran teólogo jesuita Henri de Lubac, en su obra El drama del humanismo ateo, afirmó que Cristo es el gran perturbador, quien sacude como un torrencial nuestras conciencias modernas y con suave brisa nos conduce a una certeza. La certeza que con Dios se es más humano, pues contra Dios el hombre termina contra sí mismo. No estemos tristes, que la alegría de Dios es nuestra fortaleza. La creatividad del Evangelio es apropiarnos de su lógica, entrar en ella, pues somos los depositarios y los responsables de la alegría que nos dejó Jesús. Muchas gracias. Le agradecemos al Padre Juan Camilo sus aportes tan cargados de profundidad y de horizontes. Nos tenemos 5 minutos. Si queremos hacer alguna pregunta, alguna resonancia, algún comentario. Felicitarlo, decirle que se casó. Se rompieron las expectativas. Muy bien, Inesita, estamos todas de acuerdo. Sí, una pregunta. No, que nos comprometió mucho. Nos comprometió mucho. Bueno, yo lo hice sobre todo porque también es algo que a mí me apasiona, ¿cierto? Me apasiona muchísimo y para mí es una preocupación recurrente. Yo estoy en el mundo universitario y uno ahí palpa en el mundo universitario, en la educación, en la enseñanza, uno palpa todas estas realidades, entonces a mí también me inquietan mucho, demasiado, y por eso pues como que le imprimo como esa pasión y ese gusto, y sobre todo que yo, uno puede pintar un panorama muy sombrío, ¿cierto? En apariencia, pero también me parece
volviéndolo a lo primerito que les dije, hay que creerle a Jesús. O sea, no le tenemos miedo a este mundo le tenemos es ganas, ¿cierto? Este mundo le tenemos es ganas, y eso es de lo que nosotros nos tenemos que convencer, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso también como que lo transmito como con ese gusto, y por eso me alegró mucho como la invitación, porque me ponía como en sintonía también con otras búsquedas, que es también lo que ustedes como congregación, como comunidad, también están en esa actitud de búsqueda. Bien. Bueno, también como Inés, para darte las gracias, porque además lo has expresado con mucha fuerza interior y exterior también, que es muy rico, porque nos llega. Pero yo me preguntaba, para ser navegadores de esperanza en estas redes tan complejas de hoy, pensaba cómo hay una sensibilidad muy grande por la trascendencia, pero a veces como en claves diferentes, no la de Jesús, sino como si fuéramos hacia una nueva religión o un nuevo cosmos trascendente, donde pues nadamos todos ahí. Entonces, ¿cómo encontrar también unas claves para hacer conexiones con las redes que van en la misma sintonía? Porque si no hay multiplicidad de modelos. Yo considero que este pluralismo nos pone ante muchas ofertas, y en medio de tantas ofertas es imperioso elegir. No podemos quedarnos con todo. Podemos hacer como un camino de ida y vuelta, o sea, como nosotros convencernos de que esta elección que hemos hecho es de verdad la que nos llena. Cómo transmitir esa convicción en medio de la multiplicidad de ofertas, de espiritualidades con las que nos hallamos. Bueno, yo pienso como que fue una situación en parte muy parecida a la que vivió el primer cristianismo, sobre todo el cristianismo de mediados del siglo II. Fue un cristianismo que supo entender algo, y es lo que se llaman las semillas del verbo. Es decir, la presencia aún ignorada o no específica, ¿sí?, de Cristo, de su palabra, del poder del Evangelio en las culturas, en unas culturas que, claro, no eran cristianas, no eran judeocristianas, que estaban en otra órbita, con otro lenguaje, en otras dinámicas, y entonces el cristianismo comienza precisamente a hacer un diálogo muy fecundo, en que en esas búsquedas que hay allí, implícitas en el ser humano y en la cultura, reclaman una respuesta. La decadencia del Imperio Romano coincide con el auge del cristianismo. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se desgastó a sí mismo en unas divinidades que ya no respondían a esa sed de infinito y de absoluto que reposaban en todo ser humano, en toda persona. Nosotros podemos constatar, puede que a lo mejor a nosotros no nos toque, pero podemos mirar en el horizonte histórico cómo precisamente estas lógicas en las que tenemos que navegar en estas redes tan complejas nos tienen que llevar a nosotros a mostrar la credibilidad de Cristo, porque ese Cristo nosotros tenemos que vivirlo y asumirlo como el modelo de lo humano. Y en el fondo lo que se busca es eso. Hay muchas ofertas y hay muchas espiritualidades con las que debemos convivir y a las que debemos enfrentar, no con proselitismo, pero dijéramos sí con la convicción de vivir ese testimonio, de estar convencidos de que hemos encontrado lo que tanto buscábamos. Inevitablemente tendremos que convivir con
con esas otras ofertas o esas otras posibilidades en las que nosotros pues no entraríamos desde afuera a cuestionar sus posibilidades, pero desde adentro sí, porque nosotros estamos seriamente convencidos que en Cristo nosotros encontramos la respuesta de lo humano, que es en el fondo a lo que se reduce todo esto, o sea, una búsqueda. Entonces, por eso ser navegantes de la esperanza es vivir de esa convicción que nosotros podemos contagiar, aunque sea tímidamente, muchos ambientes cuando somos capaces de vivir la propia convicción. Entonces, no convencemos si no estamos convencidos, es imposible. Yo pienso que eso podría ser una gran propuesta y podríamos aprender de otras situaciones históricas similares en las que eso se presentó. Una preguntita. Como quieras, sí, habla. No, que a mí me queda una pregunta, y es si el mundo es global frente a esta, no solamente diversidad, sino esta presencia de lo islámico. Del Islam, sí. Yo no sé si ustedes vieron una película muy interesante que salió hace un par de años, francesa, llamada De Dioses y Hombres. Sí. Parece muy interesante lo que ahí acontece, que aunque pareciera como un asunto de provincia, como un asunto muy local allá en Argelia, se convirtió también, como dijéramos, en un paradigma de una convivencia y un diálogo, porque es que nosotros tenemos que descubrir qué es lo que nos une y enfocarnos en eso y no en lo que nos separa, que a fin de cuentas el destinatario es el mismo, es el hombre concreto de carne y hueso que está frente a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros, en este ambiente global y con estas situaciones emergentes que vamos viendo a través de los medios, en las que tenemos que enfocarnos en una... Yo le escuchaba una entrevista al Papa Francisco estos días, que le preguntaban, para muchos fue motivo de rasgarse las vestiduras que se abrazara con un rabino, con un musulmán allá en Tierra Santa, en el Muro de las Lamentaciones. Y él dijo, yo no sé por qué, pero en Buenos Aires tuvimos que aprender a convivir con estas realidades y a entendernos que vamos en función de lo mismo, sin perder nuestra identidad, sin diluirla en una especie de sincretismo cultural o silencioso del que no somos conscientes, pero hacer de ese trabajo conjunto no una barrera, sino una ayuda, ¿cierto? Algo que nos puede aportar. Camilo, muchísimas gracias. Es un signo de esperanza para la Iglesia y para el mundo contar con sacerdotes como usted. Hoy yo creo que todos lo sentimos testigo y buena noticia. Muchísimas gracias por eso, Padre. Y nos vamos a disponer a almorzar, pero antes unas indicaciones. Somos maravillosamente muchos y la mesa se extiende y tenemos que hacer que se extienda con creatividad. Entonces hay varios puntos para el almuerzo. En lo que tradicionalmente se llama el comedor hay puesto como para 60 y tantas personas. En un corredor que está acá en el primer piso también encontramos mesas donde otros también nos podemos ubicar, y este colegio tiene un escenario maravilloso campestre en el que podemos hacer un camping bien rico los que tengamos alientos de sentarnos de otra manera. A las 2:30 vamos a ir a los grupos, o sea, llegamos directamente al lugar en el que tuvimos el trabajo de grupos hace un rato, pero a las 2:15 los coordinadores y los secretarios de cada grupo van a venir acá a este lugar, porque vamos a tener unas indicaciones con Margarita, que es la moderadora de la actividad siguiente. ¡Feliz almuerzo! Gracias.